Datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el responsable de Scality en el sur de Europa. Se trata de Israel Serrano. Bienvenido, Israel. Hola, ¿qué tal, José Luis? Bueno, cuéntanos, te incorporaste a Scality a principios de este año 2021. ¿Cómo ha sido tu aterrizaje en la empresa? Bueno, en primer lugar, agradeceros a ti y a Big Data Magazine, por supuesto, la oportunidad que me brindáis de poder compartir con vosotros este rato. Pues la verdad es que debo decir que el aterrizaje fue muy bueno, casi diría yo que inmejorable. Desde el primer día me sentí muy apoyado por todas las áreas de la compañía y, bueno, consiguieron hacer de mi entrada una experiencia inmersiva, diría yo que casi intensa. Pero bueno, lo que me permitió es poder entender la compañía, entender la tecnología de una manera muy rápida. Y otra cosa que me gustó mucho es que Scality sitúa a los clientes en el centro de todas nuestras políticas. Y eso es un valor de compañía que para mí es algo muy importante y con lo que me siento tremendamente identificado. Con lo cual, la verdad es que estoy muy satisfecho de haber tomado la decisión de formar parte de este magnífico equipo. Oye, Israel, y para aquellos que aún no están familiarizados con el almacenamiento de objetos, ¿qué es y qué aporta de nuevo al sector? Pues a ver, el almacenamiento de objetos es justamente eso, una arquitectura, una tecnología que gestiona los datos, la información como objetos, a diferencia de otras quizás más conocidas en el mercado, como las que tratan esa información pues como una jerarquía de ficheros, los sistemas de almacenamiento de ficheros, o aquellos que lo gestionan como un conjunto de bloques, típicamente en los sistemas tradicionales de almacenamiento corporativo. Cada objeto se compone de propiamente los datos que estamos manejando, así como una cantidad variable de información que llamamos metadatos y que justamente describen esos datos. Además, también existe un identificador único universal, de manera que cada objeto puede ser identificado unívocamente. Además, se incorporan conceptos que son muy poco habituales en el mundo del almacenamiento, de la tecnología, como por ejemplo la durabilidad. ¿Vale? La durabilidad lo que supone es la capacidad que tienen los entornos para hacer que la información sea consistente sin ningún tipo de corrupción. Es decir, voy a poner un ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, hablamos de 11/9 de durabilidad. Eso lo que significa es que si almacenas 10 millones de objetos, puedes esperar hasta 10.000 años antes de perder uno de ellos por un tema de corrupción. Entonces, estas son características que nos permiten, por un lado, almacenar una cantidad ingente de información no estructurada, que como todos sabemos es aquella que no tiene estructura identificable, interna identificable, y que típicamente pues, no se almacenan en los típicos formatos de bases de datos, es decir, columnas, filas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Pues porque según la previsión de IDC para el 2024, estamos hablando de que el 80% de la información será no estructurada y hablamos de más de 138 zettabytes de datos generados para el 2024. Y no estamos hablando de un futuro muy lejano, estamos hablando dentro de 3 años, está a la vuelta de la esquina. Entonces, por todas estas razones, las organizaciones están empezando a hacer un uso mucho más intensivo de estas tecnologías de almacenamiento de objetos, ya que les permiten pues, mantener la información durante un largo periodo de tiempo y que, sin embargo, sigan estando accesibles de manera inmediata a las aplicaciones. Aunque el almacenamiento de objetos históricamente pues, ha estado muy vinculado y ha demostrado su valía en áreas como, por ejemplo, el archivado de información, backups de larga retención, vídeo, en particular la imagen médica, biovigilancia, etcétera, etcétera, cada vez más aparecen casos de usos muy vinculados especialmente con el mundo del Big Data y del Edge Computing, ¿vale? Y luego también, ya por último, otra de las características inherentes a este tipo de tecnologías es el inmejorable ratio, diría yo, valor-coste, permitiendo que las organizaciones puedan
lanzar modelos de negocio basadas en datos que hasta este momento eran absolutamente impensables. Y para concretar un poco más en el tema y poner un poco negro sobre blanco, ¿nos puedes contar algún caso de uso más específico que alguien se pueda sentir identificado con él? Bueno, a ver, el caso de uso, como te decía, los tradicionales son algo que históricamente se le ha dado un valor relativo, puesto que lo que suponía era, bueno, yo tengo un montón de información, quiero guardarla digamos, al menor coste posible y poder aún así ser accesible por las aplicaciones. Esos son, digamos, los modelos tradicionales. Los nuevos modelos, como te decía, pues más orientados al mundo del Big Data, el Machine Learning, el Edge Computing, ¿vale? Son muy relevantes porque, a ver, cuando hablamos de Big Data, y me refiero a Big de verdad, estamos hablando de grandísimas cantidades de información, estamos hablando de petabytes de información, no de unas cuantas decenas de terabytes, que eso se puede gestionar con cualquier tipo de sistema de almacenamiento. Las compañías a priori no siempre identifican si esa información que están guardando en esos data lakes, en esos grandes entornos de Big Data, tiene un valor per se o van a ser capaces de extraer esa información. Por lo tanto, es muy importante que los proveedores de tecnología, como es el caso de Scality, pues sean capaces de desarrollar tecnologías, desarrollar sistemas que permitan justamente que las compañías puedan lanzar ese tipo de proyectos de Big Data, porque el coste-beneficio, una vez más, es algo que sí que entra dentro de sus parámetros. Eso en cuanto a lo que es el coste. Pero luego también, si recuerdas, cuando estaba definiendo lo que era un objeto, estaba hablando de los metadatos. Claro, la riqueza que tú puedes dotarle a un objeto, a una información de, digamos, incluso diría yo, incluso hasta conocimiento, enriqueciendo lo que es el propio dato, es algo que solamente puedes conseguir en este tipo de arquitecturas. Es decir, el Big Data, por un lado, tiene que ser económicamente factible, pero por otro lado también es muy importante el que se pueda enriquecer la información a medida que va pasando por las aplicaciones o por los diferentes procesos de negocio. Eso en cuanto a lo que es el mundo del Big Data y del Machine Learning, ¿vale? Pero el Edge, por ejemplo, que es un caso de uso que es tremendamente interesante y que también está muy de moda, a priori la gente lo que piensa es, bueno, no se va a generar tanta información en lo que es puramente los dispositivos del Edge y por lo tanto nadie está planteándose la posibilidad de implantar un sistema de almacenamiento. Bueno, pues es un error. Una vez más, y me refiero al documento de IDC al que hacía referencia antes, el 10% de los datos a nivel mundial van a ser generados por más de los 80.000 millones de dispositivos IoT que va a haber en el 2024. Entonces, es muy importante que esa información que se está generando en el Edge, en la frontera, digamos, de la nube, por llamarlo de alguna manera, sea primero almacenable y luego, por supuesto, digamos, tratada por las aplicaciones en el Edge. Por lo tanto, es muy importante que ese software, digamos, de almacenamiento sea muy ligero y que permita justamente a las aplicaciones acceder de manera local sin tener que hacer transitar toda esa información por la red. Por lo tanto, yo te diría que esos son los dos casos a día de hoy, quitando los tradicionales, donde más aplicación está teniendo digamos, los sistemas de almacenamiento de objetos. Recientemente habéis lanzado un nuevo producto. ¿Qué novedades incorporáis? Sobre todo, compáramelo con lo anterior que ya hacíais en Scality. Vale. A ver, estamos viendo una explosión en el mundo de los datos, creo que es algo que es innegable, ¿vale? En el año pasado ya se generaron 59 zettabytes. Estamos hablando que en el 2024, como os decía antes, estos números se van a multiplicar. Entonces, tenemos, digamos, además de lo que es el Big Data y de las aplicaciones tradicionales, estamos viviendo también toda una tendencia de desarrollo de aplicaciones llamadas nativas en cloud. Es decir, por un lado tenemos las aplicaciones tradicionales, backup, archivado, las de Big Data y Edge, pero también las aplicaciones que están siendo desarrolladas nativas en la nube. Y el almacenamiento por defecto en la nube se llama almacenamiento objeto. En algunos casos, pues será mediante el acceso por el protocolo S3 si estamos hablando de Amazon, estaremos hablando de Blob si estamos en el mundo Azure, pero conceptualmente las aplicaciones ya están diseñadas para tratar directamente de manera nativa los objetos. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es que Artesca
que es el resultado de 4 años de desarrollo interno en la compañía, justamente se aprovecha de todas estas características de aplicaciones nativas en cloud para poder ser, primero, muy ligero, es decir, nos permite instalar este tipo de sistemas de almacenamiento en el Edge, como te decía antes. Por otro lado, está desarrollado 100% en contenedores y Kubernetes, es decir, de manera nativa está trabajando con el entorno natural de los equipos de DevOps. Digamos que su arquitectura está más focalizada a lo que sería la aplicación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? A diferencia, que me preguntabas tú, ¿y cuál es la diferencia con el producto que ya tenéis, con Scality Ring? Que además es referencia en el mercado de almacenamiento de objetos. Pues justamente Artesca se direcciona más lo que es las necesidades propiamente verticales de las aplicaciones o incluso de las localizaciones, y digamos que el Ring es la tecnología que es capaz de aglutinar un montón de casos de uso diferentes dentro de una sola tecnología. Es decir, podríamos considerar que el Ring es como el gran consolidador de los diferentes casos de uso. Es capaz, además, de conectarse de manera transparente con Artesca y con las nubes públicas, ¿vale? De manera que podemos crear, digamos, todo un entorno de nube híbrida, que también es otro concepto que está muy de moda, para que las aplicaciones dejen los datos allá donde tenga más sentido que estén, ¿vale? Entonces, Artesca es un elemento que nos permite empezar en tamaños mucho más pequeños. El Ring ya se pensó para poder dar cabida a centenares de terabytes, bueno, el objetivo del mundo petabyte y más allá. Sin embargo, Artesca pues, es capaz de empezar en apenas 50 teras, que esos son entornos mucho más naturales para mercados como, por ejemplo, pueda ser el mercado español, ¿vale? Y desde tu experiencia, ¿dónde es mejor guardar los datos y dónde es mejor ejecutar los procesos de negocio? Pues a ver, yo siempre he dicho que esto depende de, que esto al final la respuesta simple es pues donde el negocio considere que tiene más valor, ¿vale? Y este valor puede venir determinado por muchos aspectos. Uno de ellos puede ser por los costes, otro puede ser por la facilidad de acceso, otro por la regulación, etcétera, ¿vale? También es verdad que hay momentos puntuales en los que puedes necesitar una gran capacidad de computación para elaborar pues algunos, pues, para ejecutar algunos tipos de procesos de negocio, ¿vale? Y que solamente pueden ser ejecutados de manera eficiente en la nube, pero esos datos luego deben ser repatriados. Al final, lo importante aquí es que los desarrolladores de tecnología, como es nuestro caso, seamos capaces de ofrecer las herramientas a las organizaciones para que ellos establezcan, para darles la libertad de que ellos establezcan dónde quieren guardar los datos por un lado y por otro lado ejecutar sus procesos de negocio, ¿vale? Insisto mucho en esto también. Es importante que no siempre es una decisión económica, sino que puede ser una decisión también basada en la regulación o que pueda haber en ese momento o de la sensibilidad de los datos, ¿vale? Por lo tanto, creo que elegir una localización u otra no es lo relevante. Lo relevante es que dar la libertad a las organizaciones para decidir dónde consideran, en función de todos estos parámetros, que es mejor mantener esa información y ejecutar los procesos de negocio. Y para terminar, y por si alguien todavía no está lo suficientemente convencido, que yo creo que debería estarlo, ¿por qué el almacenamiento de objetos es ideal para el entorno de Big Data? A ver, porque si hablamos de Big, y perdona que insista con el tema de Big, pero me he encontrado muchas ocasiones en que estamos hablando de Big Data y son apenas unas decenas de terabytes. Cuando estamos hablando de Big Data de verdad, los procesos de negocio requieren que su infraestructura, por un lado, sea prácticamente infinita en escalabilidad, ¿vale? Estamos hablando de que hoy podemos arrancar un proyecto de 50, 100, 200, 500 teras, pero sabemos que a medida que vaya transcurriendo la vida de la empresa o de la organización, van a irse generando más datos que van a tener que ir almacenándose en estos entornos de Big Data. Por lo tanto, la escalabilidad prácticamente infinita es un elemento importantísimo. Luego que el coste, ya lo comentaron anteriormente, el coste de la infraestructura no sea un impedimento para la implantación y la explotación de estos procesos, sino que sea un facilitador. Oye, cuantas más cosas pueda poner ahí y cuantas más prospecciones, haciendo un poco el símil de lo que pueda ser una minería para identificar si ahí tengo valor o no, pues muchísimo mejor. Luego, es vital que la tecnología sea capaz de enriquecer la información
en los metadatos, a medida que esta está siendo tratada pues, por los diferentes procesos de negocio. Porque al final, el dato en sí mismo es difícil de poderle sacar un valor, a no ser que seamos capaces de describirlo muy bien y de poder dotarle de toda esa, digamos, esa riqueza de contexto, ¿vale? Y por último, la inexistencia de una jerarquía de carpetas, como puede ocurrir en los entornos más tradicionales de ficheros, de almacenamiento típicamente de ficheros, hace que la recuperación de los objetos sea muchísimo más rápida que en otro tipo de arquitecturas, puesto que se trata de un almacenamiento plano en el que no hay unas jerarquías, unas carpetas, como típicamente conocemos, sino que yo lo que tengo es un identificador y soy capaz de acceder directamente al objeto que necesito. Entonces, son justamente estas, costes, escalabilidad, metadatos y recuperación rápida, las características que hacen de los sistemas de objetos ideales para los entornos de Big Data. Pues nada, Israel, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido muy interesante, muy ilustrativo todo lo que nos has contado. No, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y a vosotros, gracias también por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.